hoy que es nuestro segundo programa. Nos acompaña María Esther, terapeuta, psicoterapeuta y facilitadora de constelaciones familiares. Bienvenida, María Esther. Hola, Laura. Antes que nada, y que que entremos a otro tema, la verdad es que no te dije que me da muchísimo gusto este nuevo programa, esta forma en que vas a poder llegar a más personas. En el primer programa, bueno, haber sido una de tus madrinas realmente me encantó. Eres una mujer que tengo año y medio de conocerte, pero ha sido realmente algo sumamente, no solo placentero, sino realmente he descubierto muchas cosas que tenía todavía muy en la sombra. Y bueno, es un placer aquí estar contigo y me da mucho gusto que inicies con este proyecto y me da mucho gusto ser pues una de tus primeras invitadas. Gracias. María Esther, al contrario, muchas gracias por acompañarme como siempre, de verdad, en este camino, ¿no? de las terapias, de la espiritualidad, de los cursos y demás. La verdad es que siempre he tenido gratas experiencias, pero de las personas a las cuales más me han llenado de admiración, en realidad, y de forma sincera te lo digo, has sido tú. Gracias. En realidad, la forma tan congruente que para mí tienes pues de las disciplinas que llevas o a lo que te dedicas y la estabilidad o el equilibrio que tienes en tu familia. Por eso para mí es bien importante el preguntarte, bueno, sí, eres psicoterapeuta, facilitadora de constelaciones familiares, pero ¿qué fue lo que pasó antes para que tú decidieras, por ejemplo, ser facilitadora? Son hoy lo puedo ver como todas las situaciones que yo pasé en mi vida y hoy puedo ver que necesité pasar para poder hoy estar donde estoy y como estoy. ¿A qué me refiero? No voy a empezar desde que casi tenía 5 años, que sí marca mi vida porque entró por necesidad a un internado. Pero bueno, cuando yo ya me casé y tuve mis hijos, resulta que yo vivía en constante angustia, 24 horas al día angustiada. Eh, Grados más, grados menos, dependiendo, ¿no? Pero era algo como, voy a llegar un poco tarde por mis hijos y entonces, bueno, la angustia era mayor, ¿no? Bueno, si me peleaba con mi esposo, pues todavía era mayor. Me di cuenta que era tal mi angustia, era el miedo constante que yo tenía a cualquier cosa, que empecé a tener hasta pensamientos realmente muy catastróficos y que yo sabía que no me estaban llevando a nada. Cuando yo decido tomar realmente hacer algo de todo esto es cuando un día me doy cuenta que estaba a punto de dejar en medio del tráfico el coche. Empecé a sentir tal angustia que yo iba a dejar el coche a la mitad. Ahora sé que son ataques de pánico. Ahí es donde yo inicio con con todo este camino. Primero entrando a terapia, me costó muchísimo trabajo decidirme ir con una persona que me ayudara. Lo hice porque de verdad yo pensé que me estaba volviendo loca. Sabía que no iba para ningún lado, estaba afectando mucho a mis hijos, estaba afectando mi matrimonio y realmente sabía que algo tenía que hacer. Y ahí es donde decido ir con un terapeuta y empezar a tomar una terapia. Ese fue el inicio de poder un poco entender qué es lo que me estaba pasando. Y de ahí, de que tomas terapia, decides estudiar. La verdad es que tomo terapia, tomo aire y digo, me voy a meter a estudiar para entender a los otros. Voy a entender a mis hijos, a mi marido, a mis hermanos. Yo voy a entender a todos. Y entro además
pero a una parte toda de un trabajo humanista, ¿no? Con terapias más en toda esta parte del humanismo. Y ahí me empiezo a dar cuenta que, pues, o sea, no podía entender a nadie, al contrario, empezó mi revoltura. Empecé a ver, a observar cosas en mí que ni siquiera me imaginaba que sentía, que había. Si antes no me gustaba, bueno, esto se acrecentó, porque bueno, es como dicen por ahí, ¿no? Es primero despegar todo eso que está ahí impregnado de miedos, de insatisfacciones, de la huella, esto que tú hablabas en el primer programa, que se le dice como la herida básica por lo que pasamos en estos 0 y 7 años, ¿no? Yo entro a este internado a los 5 y entonces, bueno, mi herida resulta que es sentirme abandonada cuando no fui abandonada. ¿No? ¿En qué momento las constelaciones familiares? Pues mira, primero hice todo 4 años de orientadora en desarrollo humano. Después las constelaciones no las entendía. ¿Qué es una constelación, María? Mira, una constelación, te lo voy a decir de dos maneras. Las constelaciones son un método terapéutico que te muestra la relación tan profunda que tenemos con nuestra familia. Eso es lo que muestra. Las constelaciones muestran todo lo que en el sistema familiar falta o no se ha resuelto. Cuando hablamos del sistema familiar, ¿te refieres a los hábitos que tiene una familia? No, lo que se habla como sistema familiar es el que todos pertenecemos a una familia y que la componen, en este caso somos nosotros, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros abuelos, tíos, bisabuelos y así en varias generaciones. Nos tenemos que ir a un corte. Síganos en J Channel, los esperemos aquí, no se vayan, seguimos con las constelaciones familiares. Hola chicos de GNA Channel. ¿Qué tal amigos? Soy Diana Golden. Somos Luis y Enrique, él es Luis y él es Enrique. Soy Daniela Luján. Les habla su amiga Alicia Encinas. Soy su amigo Sergio Catalán. Soy Margarita, la diosa de la cumbia. Pues todos invitados. Que a toda la banda, a toda la gente, por favor, aquí los esperamos. Sigan sintonizando este canal. GNH Channel. GNH Channel. A nuestros amigos de GNH Channel. GNH Channel. GNH Channel. GNH. Sigan viendo GNH Channel. Esto es GNH Channel. Los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal. Estamos en internet. No se lo pierdan porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Bichir les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandotote. Un beso, un abrazo. Aquí los espero, su amigo David Ostrowski. Están muy bien ustedes viendo este canal de GNH Channel. Me sigan viendo aquí. GNH Channel, siempre cerca de ti. ¡Ay, verdad! Amigos, estamos de regreso hablando de las constelaciones familiares aquí en tu programa Los Mensajeros. María Esther, nos estabas contando del sistema, cómo actúa la constelación familiar. Estamos hablando del sistema familiar. Sí, te comentaba que todos pertenecemos a un sistema, lo que es nuestro sistema familiar, y que se compone de nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Y lo que se ve en las constelaciones es que cuando hay situaciones que no se resuelven en el sistema familiar, generaciones posteriores, donde fue el evento, intentan de una manera inconsciente resolver eso que está como pendiente en el sistema. Más o menos, dime si entendí bien. O sea, todos aquellos sucesos que se repiten en la familia porque no los resolviste, sí. Se quedan como una herencia y se sigue así en las generaciones hasta que alguien decide enfrentarlo y superarlo para que ya no se repita.
no es que alguien decida enfrentarlo, tú hablabas de energía en tu primer programa. Y entonces es, ¿cómo? No se sabe. Pero alguien es como si esta energía lo envolviera y se pone en situaciones para que salga a la luz, todo esto es inconsciente, sale a la luz que hay temas que no se han resuelto en esa familia, en ese sistema familiar. Por ejemplo, hay un mensaje de los ángeles que dice, ¿no? Que la vida primero se vive, se siente, se piensa y hasta el último se resuelve. Regularmente en la vida, ¿no? Actuamos muchas cosas por hábito, como comentamos en el primer programa, ¿no? Que tenemos esos chips de información de los 0 a los 7, donde ni siquiera sé por qué lo hago, sé que lo aprendí, pero como que es ese chip que me dice que a lo mejor yo como mujer, no sé, mi madre es la que va y trabaja, y entonces energéticamente yo podría dar la solución de esto, que mi mamá desarrolla más la parte masculina que la femenina, y entonces genera una personalidad de la mujer que lo puede y lo resuelve todo. Y a lo mejor para mí, de pronto veo a una hermana o me veo yo como una mujer que lo resuelve todo y con el mismo perfil de mi madre, que a lo mejor pues no estoy con el papá de mis hijos. ¿Eso sería como una cuestión a lo que te refieres de una situación no resuelta? Exacto. En este sistema familiar está toda la información de nuestra familia. Okay. Y entonces, te lo voy a poner con un ejemplo, a mí es como más, me gusta en un momento dado explicar, y conmigo para no meter a nadie, ¿no? Yo me caso con un hombre que ya tiene 2 hijos, y que para cuando a mí mi madre me dice, ¿sí te estás dando cuenta? O sea, lo difícil a lo que te estás metiendo, yo le digo, pues, ¿por qué difícil? ¿No? Son parte de él, y no, yo no creo que sea difícil. Si en mi sistema familiar no estuviera esa información, pues a lo mejor a mí sí hubieran sido focos rojos de cómo es posible que yo me voy a meter con una persona así. O sea, como que lo que es conocido para ti es normal. Lo que es conocido para ti y lo que no te hace ruido es porque aquí está ya se vivió, digamos, en el sistema familiar. ¿A dónde voy? Nosotros la mayoría de las veces platicamos de nuestra familia y de las situaciones que pasaron en nuestra familia sin ni siquiera hacer conciencia de lo que realmente pasó. Claro. Y entonces yo siempre decía, pues yo tuve una abuela que su madre se murió cuando ella era muy chiquita, y mi bisabuelo se volvió a casar. Y de ahí viene la historia. Cuando yo ya empiezo a hacer toda esta liga de lo que es mi familia, ¿no? Lo que le llaman podría ser como el árbol genealógico, como para ser un poco más clara. Y entonces vengo, pero con las situaciones que pasaron en mi familia, entonces me empiezo a dar cuenta que desde la bisabuelastra, digamos, empiezan a haber madrastros y padrastros. Okay. Y entonces, pues mi abuela tuvo una madrastra y después ella se casa, se le muere su esposo, pero ya tiene a una niña, mi primer tía, la mayor, y se casa con mi abuelo, y mi abuelo pasa a ser el padrastro de esta tía mía, y así se van por generaciones. Entonces, claro, es algo vivido en ese sistema familiar. Claro. Yo a veces, y después vengo yo y me caso con un hombre que tiene 2 hijos, ¿no? Y entonces yo en momentos de broma, cuando todavía no tenía también todos estos acercamientos, yo decía, es que yo vengo a reivindicar a las madrastras, ¿no? Para que tampoco vean que todas somos tan malas. Pero es esta parte de lo que ya se vivió. ¿Y de qué manera actúan o cuál es el proceso de las constelaciones familiares? Se pueden hacer de 2 maneras. Se hacen en grupo, con personas que son las que van a representar
a la familia del consultante, del que quiere hacer su constelación, y él escoge entre la gente que está ahí, quien representa, por ejemplo, a su papá, quien representa a su mamá, y la persona se queda, digamos, afuera, las coloca y empieza a abrirse el sistema familiar, y cuando digo abrirse, empieza la información. A mí me ha pasado que mucha gente llega y me dice, no me acuerdo, no sé qué pasó, y de repente dice, bueno, y en el bueno, ya cayó la información. Okay. Yo creo que es como si tuviéramos una botarga de información y traemos todos la información de nuestra familia con nosotros, de nuestro sistema. ¿Y cuál sería el otro proceso? El otro es con figuras, y se hacen grandes trabajos, grandes trabajos. Y entonces las figuras hacen el lugar de lo que harían las personas que representan a la familia. Perfecto. Maristela, nos tenemos que ir a un corte. ¿En dónde la gente te puede encontrar? Es caballero, maester@hotmail.com. Esther TH. Amigos, vamos a un corte, no se vayan. En GA Channel TV estamos comprometidos con la calidad y los contenidos para toda la familia. Con programas de salud, cultura, espectáculos, música y entretenimiento. Porque nuestro compromiso es brindar un canal de oportunidades para todos. GA Channel TV, una imagen con contenido. Amigos, estamos de regreso con María Esther y las constelaciones familiares. María Esther, hablábamos de esos dos procesos en los cuales se hacen las constelaciones. Sí, y yo te comentaba que en esta parte de figuras, independientemente de que se hacen grandes trabajos, sí el consultante tiene que estar más en contacto con sus emociones, pero también ayuda muchísimo porque hay personas que les cuesta más trabajo estar en un grupo y abrir sus temas. Y eso yo lo sé muy bien. A mí me educaron que las cosas se quedaban en la casa, de la puerta para adentro. Yo te voy a dar un poco un resumen de lo que para mí son las constelaciones. Las constelaciones para mí es ver la verdadera humanidad de nuestra familia. Y ver la verdadera humanidad es que cuando tú puedes mirar que a lo mejor tuviste una madre que viene de la guerra, de haber perdido todo, de creer que lo que amaba lo perdía, y poder ver esa humanidad de saber que fue una chiquita que también necesitó, que fue una mujer que a los 15 años entierra a su madre en otro país, cuando puedes ver que fueron tan humanos, necesitados y llenos de emociones también que a veces no los dejaron ser libres. Cuando tú puedes ver eso, que eso es lo que en un momento dado te muestran las constelaciones, en ese momento dejas de pedir más, dejas de juzgar y tienes otro entendimiento. Mira, María Esther, para mí fue un momento sumamente especial y fuerte. Yo creo que igual que lo es este momento para ti, sí, mucho. Que uno puede recordar. Sí. Yo les comparto que yo llevé a uno de mis hijos con María Esther a que hiciera una constelación, porque creo que siempre vivimos como papás el cómo queremos ver a nuestros hijos. Mi hijo tiene 5 años y siempre vivimos esa parte, el cómo nosotros lo queremos ver para sentir que ellos están bien. Pero hay una realidad paralela que es la que viven nuestros hijos y de cómo ellos están en su pequeño mundo viviendo, sintiendo y percibiendo las situaciones que nosotros hacemos, el papel que nosotros estamos llevando a cabo como papás, ¿no? Y en esa constelación familiar fue impresionante porque Aarón hizo su constelación él solo con figuras. Así es. Y para mí fue impresionante el poder rescatar toda la información de cómo mi hijo estaba viviendo la educación que yo le daba y la situación que tenía en cuanto a la postura de su papá, mi postura y la convivencia con su hermano. Y para mí fue sí sumamente fuerte tener esa claridad y este shock de una realidad
que aunque sabes que está ahí, realmente no la notas hasta que no hay una situación o una herramienta como esta que te ayuda a liberarte del bloqueo y realmente poder realizar los cambios que necesitas, porque ya tienes un parámetro, una perspectiva totalmente diferente. Pero que además dices muy bien, porque hay muchos mitos y hay mucha mala información sobre las constelaciones. No soluciona. Cuando alguien hace su constelación, abre y empieza el verdadero trabajo. Y mucho del trabajo es crece. Y te están diciendo, mira, sí, estabas en la lealtad, porque eso de las constelaciones. No tiene una persona un lugar digno. Cada persona en el sistema familiar tiene que tener un lugar de dignidad. Todo el que nace pertenece. Y esas son las cosas que a nosotros luego se nos olvidan. Y lo que más a mí me pueden gustar de las constelaciones es que su base es el amor. Esa es la. Yo creo que aquí es justo, ¿no? Hay un mensaje de los ángeles que dice que es del Arcángel Miguel. Y el Arcángel Miguel maneja que la humildad es no colocarte jamás por arriba, pero tampoco por debajo de nadie. Claro. Y creo que esos son, en la virtud de la humildad, yo creo que es justo donde empatan para mí las constelaciones familiares. Porque yo creo que a veces en nuestro interior, desde nuestro egoísmo, siempre buscamos culpar al otro y ponernos o colocarnos en el papel de las víctimas. O a veces creemos que nuestras necesidades, a veces por una sensación de abandono, es más importante que la necesidad que tuvo una mamá para tomar ciertas decisiones. Porque además nos estamos poniendo por arriba desde el momento en que les estamos diciendo. O que estamos juzgando. Uno que los estamos juzgando y juzgando desde nosotros creer que ellos están haciendo las cosas mal. O sea, simplemente nos estamos poniendo en un lugar que no nos corresponde. O sea, creemos que nosotros somos más, que sabemos más. Y también lo que te ven las constelaciones es que entonces te llevan paso a paso en qué sucedió con tus papás. Y cuando tú puedes voltear y ver lo que yo le llamo la verdadera humanidad de tu padre y de tu madre, con todas sus necesidades, con todo esto que ellos pasaron, porque no hay persona que no haya pasado por alguna situación difícil en su vida. Cuando los ángeles dicen conciencia, comenzar a notar la energía sutil que te rodea, de pronto para mí me representa todas estas sensibilidades que te permiten entrar en el mundo de, como decías, del amor, y que en realidad el amor lo que representa es pues Dios y los seres divinos, sin importar cómo los nombres y cómo los veas. A mí lo que me interesaría, María Esther, es saber, en toda esta sensibilidad que has desarrollado, ¿en qué momento tú crees o si sientes que los mensajeros o los ángeles participan en tu vida? Hoy yo te puedo decir que siempre estuvieron. ¿Y en qué momento te diste cuenta que ya estaban? ¿O que siempre estuvieron? Tenía como acercamientos. Decir, bueno, pido y se me da. ¿No? Pero yo misma, bueno, no lo quería creer. Yo creo, no solamente, estoy más bien segura de que día a día están conmigo, que son grandes consejeros, y que en este trabajo que yo hago me hacen mantenerme con los pies en la tierra y saber que lo importante es el otro. Que el que de verdad sabe de su vida es el que viene a mí y que yo solo soy un conducto. Esa es la forma en que a mí, es como yo lo siento y es la forma en que a mí me mantienen pues en el piso, donde tengo que estar. Si los ángeles representan o significan los mensajeros de Dios, esto podría significar que en realidad todos somos mensajeros de... Hoy conducto. Un vehículo. Un vehículo. Pues María Esther, te doy infinitas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti, al contrario. Pues gracias, amigos, por habernos acompañado en este segundo programa. Nos pueden encontrar, María Esther. Caballero, Maester, con th, @hotmail.com.
Los esperamos en el siguiente programa Los Mensajeros en GA Channel. Gracias.